A Martín Canales, su hobby de la adolescencia se le convirtió en oficio, arte y empresa. Es uno de los más reconocidos escultores de figuras de cómic y desde el año 2000 su talento se convirtió en un negocio cuando el mercado norteamericano comenzó a comprarle lo que él hace. En su taller están los superhéroes más famosos hechos esculturas que después serán reproducidas por miles o por millones en China. Sus héroes van desde Batman hasta nuestro Eternauta. Martín Canales, escultor autodidacta y otras cosas. El tema del volumen como forma nace a partir de... A mí me gustaba mucho el tema del dibujo. Ese género de superhéroes, personajes de fantasía, y con eso arranqué a hacer mis propios personajes, ¿no? Dibujar y demás. Y en algún momento lo que intenté hacer es tratar de mejorar eso que notaba que todavía faltaba como dibujo. Entonces, aburrido algún día en casa, encontré un epoxi de 10 minutos y me puse a probar, ¿no? A ver qué podía salir. Una estructurita de alambre, me puse a diseñar libre una armadura. Y me gustó lo que quedó y me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era eso, o sea, generar el volumen de aquello que por ahí trataba de dibujar. Básicamente para ser un superhéroe lo que es como necesario es tener un poco de idea de las proporciones. Cabezas muy chiquitas, espaldas muy anchas, bueno, es una representación así como muy idealista de tipo. El tema de pasarlo a una tercera dimensión, lo que me permite a mí en particular es representar un poquito mi versión del personaje, ¿no? O sea, siempre que trabajas con personajes de cómics, tenés que respetar el personaje como personaje porque ya está creado y tiene sus pautas y sus diseños, pero siempre podés jugar aportándole algo más, ponerle una cuota un poquito más de realidad en cuanto a texturas, a formas, expresiones. Son personajes que han sido dibujados por varios dibujantes. Lo que vos tratás de hacer es rescatar el carácter del personaje y hacerlo un poco a tu versión, ¿no? Lo que trato de hacer es interpretar la visión del fanático así a gran escala, ¿no? O sea, que es lo más representativo de ese personaje, no basándose tanto en, digamos, si tiene alguna historia personal particular, viste, que lo defina de una u otra forma, pero sí en lo que es el ícono. Entonces es más por ahí, por ese lado, ¿no? Es tratar de representar al personaje como lo más icónico que se pueda. La vida es arte.